Si sueñas con hacerte tu propia ropa, pero no sabes por dónde empezar, este canal es para ti. Suscríbete. Vamos a hacer el patronaje del short de pijama. Para la camiseta, entonces van a descargar los moldes, teniendo en cuenta unos números que les voy a dejar a lo largo del video que van a conformar el código que les va a pedir el enlace al que van a entrar. En ese enlace ustedes deben colocar ese código. Ese código va a ser de 3 dígitos y, como les digo, lo van a ver a lo largo del video. Así que lo van juntando y obviamente va en el orden en que lo van encontrando. Es decir, si les colocara 1, 2, 3, entonces, por ejemplo, aquí está el 1, 10 minutos más tarde van a encontrar el 2 y luego van a encontrar el 3, entonces sería el código sería 1, 2, 3, ¿vale? Para hacer esto, vamos a utilizar el molde básico de pantalón, pero en mi caso, yo estoy utilizando mi primer molde básico de pantalón, que es una talla menos a la cual estoy en este momento. ¿Por qué lo utilizo más pequeño? Porque la tela en la que voy a trabajar es un tejido de punto, que en este caso, pues ya ustedes vieron en mi Instagram, bueno, por acá tengo lo que me quedó de esa tela, ¿sí? Esto es una tela piel de durazno y ella es bastante licrada. Entonces, si yo utilizo mi misma talla, pues me va a quedar bien, solo que me va a quedar más suelto, ¿sí? Entonces, yo acá quería que se me viera un poquito más hormadito al cuerpo, por eso utilicé una talla menos de molde. Pero si ustedes lo quieren hacer con el molde que están usando en el momento, o sea, con la talla real, lo pueden hacer. Para confeccionarles el que voy a grabar ahorita, voy a utilizar esta tela que se llama RIP acanalado, pues que tiene unos canalcitos y por eso es su nombre. Esta tela también es bastante licrada, entonces por ende voy a seguir utilizando el molde de la misma manera. Un truquito acá de pronto, si lo quieren tener en cuenta, pueden trabajar en el molde que ustedes tengan de la talla real y no le dan margen de costura por ningún lado, incluso ni siquiera para el aumento del elástico, porque pues obviamente una talla es más grande y ya ahí estarían todas les alcanzaría perfecto, mejor dicho, sin darle aumentos. Como no necesito el molde, ni siquiera hasta la rodilla, pero pues yo acá lo marqué hasta la rodilla, vamos a tener en cuenta que algo que es muy importante, la línea de quiebre la debemos marcar. En el molde está incluida, entonces yo simplemente lo que hago acá es indicar dónde empieza y sé que es una línea totalmente recta, entonces ahorita con la línea de la cadera la voy a poder sacar. Pasamos la medida de la línea de cadera, perdón, y la pinza. Importante hacer la pinza porque es la base de nuestro molde. Esa pinza es la que le va a dar todo el flow a este patronaje. Entonces, miren, en este caso, mi cintura del delantero está totalmente recta y mi línea de cadera también. Entonces, ¿cómo hago yo para trasladar la línea de quiebre? Sencillamente me apoyo en cualquiera de esas dos líneas en el delantero, ¿sí? Y con la indicación que hice en la parte superior, pues acá voy a trazar, ¿sí? Y, ay, mentira, espera, ¿sí ven lo que hice? Ella pasa por la pinza y quedó torcida. Esa línea de quiebre debe pasar por la pinza, entonces yo acá simplemente lo que hago es prolongarla. Ahí, listo, hasta acá es suficiente, no la necesito más. Y en la espalda, entonces vamos a retirar acá este molde. Casualmente yo tenía ese molde guardado porque haciéndole unos pequeños ajustes le queda perfecto a mi hija, entonces yo nunca lo había botado. Escuadrando con la línea de cadera, vamos a ubicar la línea de quiebre. Ahí, y luego hacia abajo, pues entonces de esta manera. Para determinar el largo de nuestro pantalón, vamos a medir de la línea de quiebre hacia abajo 10 centímetros, tanto en el delantero como en la espalda. Yo voy a ir trabajando de cierto modo en ambos moldes, las mismas medidas, y ya habrán algunas cositas que en la espalda pues se hacen diferente, pero la idea es como ir haciendo allá y acá. ¿Listo? Escuadramos con la línea de quiebre para hallar o para cerrar el largo de nuestro short. En este caso, pues tenemos que escuadrar al lado y lado. Y aunque este no va a ser el largo real, ¿sí?
sí es importante tener esa línea ahí. Sacamos 2 para darle holgura al tiro y bajamos 2. Corregimos esa línea. Y simulando acá con una línea paralela, vamos a bajar 4 centímetros. Cuando digo paralelo, quiere decir que más o menos guardamos la misma distancia durante toda la línea de 4. No simplemente medimos acá 4 así en diagonal, porque entonces fíjense que me quedaría más ancho allá y más angosto acá. Simplemente acá, teniendo en cuenta como que se vea proporcionado, bajamos 4. Este va a ser el largo de la entrepierna. Entonces, si ustedes lo quieren más largo, pues también va a depender de este largo de acá. No simplemente esos 4 ahí y ya. Esto mismo que hice acá lo hacemos en el posterior. Así como a mano alzada, de pronto las reglas tienden a ser un poco más curvas. Y yo siento que no hay necesidad de tanta curva. Sin embargo, pues la suavizamos, ¿no? Listo. Ahora, para poder darle al short como esa formita un poquito acampanadita, amplia en los laditos, más no en el centro, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar por toda la línea de quiebre hasta la pinza. Cerramos de derecha a izquierda y aquí automáticamente se nos genera un vuelito. Esta amplitud es la que hace que se vea el pantaloncito así. Si ustedes quisieran más amplitud y que se vea un poco más como una faldita, digámoslo así, aunque no lo sea, entonces ustedes pueden hacer quizá otro corte por acá, otro corte por acá y darle un poquito más de amplitud, ¿sí? Y ahí la cintura siempre se va a conservar del mismo tamaño. Entonces ya esto es cuestión de gustos y pues ustedes saben que yo les doy la idea principal con el fin de que ustedes la adapten a su estilo. Entonces, bueno, acá voy a cortar un pedazo de papel para la amplitud que quiero acá. Entonces, bueno, una vez cerrada la pinza, entonces pues voy a colocar acá una cintica para que ya no se me mueva. Y voy a colocar este papelito acá por debajo. Entonces, bueno, si continuáramos acá esta línea, para completarla, porque pues al abrir el molde cambia la forma, sería algo así. Ahora lo que vamos a hacer acá es una pequeña corrección para evitar que en la parte del centro de la pierna el short se vea como más largo. Entonces tomamos la medida de este largo y acá más o menos ubicamos la mitad. En este caso acá tiene como 30, entonces en 15 hago una marquita. Vamos a subir 3 centímetros y vamos a tratar de hacer acá como una semicurva. Entonces, así. Entonces, yo siempre trazo como a mano y luego simplemente con la regla yo me ayudo para terminar de acomodar y que me quede todo como más, una línea más bonita. Si ven, genero acá una curva y tranquilas, eso va a hacer que el molde no se vea caído, ¿sí? Que se vea bonita esa onda. Este mismo proceso lo vamos a hacer en la espalda, pero en la espalda, entonces acá viene otro tema que es, digamos, como la línea de quiebre está acá a este lado, entonces yo no puedo cortar por la línea de quiebre para cerrar la pinza, ¿no? Entonces, básicamente lo que yo voy a hacer es trazar una línea acá en la pinza normal, cortar acá por esa línea que yo acabo de trazar. Yo vengo acá, corto hasta la pinza, cierro y elimino la pinza o la traslado. Básicamente lo que yo estoy haciendo acá es un traslado de pinza y la estoy trasladando para acá, para abajo. La amplitud es la misma que se generó en el delantero. Levantamos ahí el papel, le colocamos este otro. Y simplemente repetimos el mismo proceso así como lo hicimos con el delantero. Vamos ahora a corregir acá esta parte en la cintura porque si se fijan se ve como un piquito, un no sé, como entradito en el centro. Entonces simplemente suavizamos acá esto con una línea recta para que a partir de ahí vamos a colocar el elástico. Hacemos lo mismo en el delantero
Y como yo trabajé una talla más pequeña, pues debo dar el aumento en la cintura. En este caso yo voy a utilizar este elástico que mide 2 centímetros, entonces yo voy a aumentar acá 2 centímetros que necesita el molde para poder colocar el elástico en la pretina. La pretina va enteriza acá, va incluida, pero pues yo necesito dar ese aumento porque si no yo doblaría hacia adentro esos 2 centímetros y haría el short más corto. ¿Listo? En los costados, acá en el centro y en el costado, le voy a dar medio centímetro o 7 milímetros, que es como el ancho de puntada que tiene mi overlock, ¿sí? Ahí. Le voy a dar el aumento a lado y lado. Estas reglitas me encantan por esto, porque son transparentes y me permiten dar el margen de costura. Acá en el tiro igual le voy a dar el aumento para la costura, básicamente por todos lados, a excepción de la cintura, que tenía que darle los 2 centímetros por ser el elástico, ¿vale? Pero el resto lo vamos trabajando así. Acá para la parte del tiro, entonces lo hago con el metro y lo mismo que hice en el delantero lo hago en la espalda. Ya hicimos el aumento de costura por todo lado y si se fijan acá en la parte superior, en la cintura, normalmente nosotros cortaríamos por la línea que marcamos del centímetro, pero lo ideal es que doblemos hacia el molde ese aumento, en este caso del elástico, y cortando por la línea, digamos acá desde el tiro, nos vamos a ir cortando por la línea del aumento y vamos a cortar teniendo el papel doblado sobre el molde. Al cortar de esta manera garantizamos que el molde va a quedar con el margen de costura correcto, fíjense en este triangulito, que es el que, digamos que si cortáramos por la línea, se perdería. Entonces, hacemos esto siempre, igual ya se los había explicado alguna vez, eso pasa también en una botonera. Entonces, para que lo tengan en cuenta y hagan bien el corte. Cortamos todo el margen de costura y ya tendríamos nuestros moldes listos para cortar en tela. Para realizar el corte vamos a tener en cuenta algo. La línea de quiebre se nos perdió al hacer el corte en el delantero. Entonces simplemente la vamos a prolongar de manera que quede en toda la mitad de ese aumento que hicimos. Recuerden que la línea de quiebre es la que nos indica que el molde está quedando derecho. Lo ideal es entonces tomar nuestro metro y medir desde la línea de quiebre hasta el orillo de la tela. En este caso la tela está doblada en dos partes y que tenga la misma distancia, digamos acá en esta parte que es ya el largo de la pierna y quizá en la cintura. De esa manera sabemos que nuestro molde va a quedar bien cortado y no va a quedar torcida la prenda. Para el posterior, si tenemos la línea de quiebre, se conservó en el molde, entonces hacemos el mismo procedimiento y con ella nos guiamos para que quede derechito nuestro molde. Para cortar la camiseta, entonces los moldes están abiertos y estos ya tienen margen de costura. Acá mi tela está sencilla y ubiqué los moldes al hilo de la tela y fíjense que del ancho de la tela me alcanzó perfectamente para sacar delantero, posterior, mangas y tirita de cuello. Lo cortamos una sola vez y listo, vamos a coser. Vamos a iniciar la confección y quiero mostrarles la configuración que tiene mi máquina. Las tensiones están en 4, 3 y 4. Usaremos la aguja del lado derecho, la uñeta y la cuchilla están activas, el largo de puntada está en 7, el diferencial está en 1.0 y el ancho de puntada está en 3. Vamos a iniciar el ensamble por el short. Entonces tomamos acá estas dos piezas y las juntamos que nos queden derecho con derecho. Este es el posterior y recuerden lo que siempre les digo que hay que tener en cuenta. Si por ejemplo acá en el posterior vamos a iniciar de la cintura hacia el tiro, en el delantero iniciamos del tiro hacia la cintura, ¿vale? Para que la costura se direccione hacia un mismo lado. Y lo que hago acá pues es acomodar muy bien mis dos telitas que queden bien alineaditas en el orillo. Levanto prensatelas y empiezo a coser. Cosemos teniendo en cuenta que aunque haya cuchilla no hay que irnos tan afuera porque entonces nos cortaría tela y entonces hacemos que se reduzca el molde. ¿Listo? Lo que hay que hacer pues es que él simplemente si corta un poquito y ya. ¿Listo? Entonces acá miren la costura quedó así
y realmente hace una costura bastante fuerte que al abrir la tela, al estirarla, no se va a romper ni nada. De cierto modo, las pijamas siempre se confeccionan así, directamente con la overlock. Bueno, claro está que cuando son tejido de punto, ¿no? Y ahora entonces, bueno, vamos a hacer el delantero, lo mismo acomodamos derecho con derecho y empezamos a coser. Les decía que las pijamas se cosen siempre en la overlock y son unas prendas muy fáciles de hacer, muy rápido y que realmente no requieren de tanta inversión. Así que si ustedes quieren emprender, las pijamas sería una muy buena opción y quizá este diseño les ayude en algo. Ya alguna vez les regalé uno de bata, entonces ya tienen dos diseños de los cuales ustedes pueden hacer modificaciones y sacar otros diseños. Así que, mis queridas, si quieren emprender, ahí está el negocio. Ahora vamos a cerrar el tiro. Colocamos el posterior con el derecho hacia arriba y vamos a colocar el delantero con el derecho enfrentado hacia el posterior. Recuerden que les dije que las costuras se deben direccionar hacia el mismo lado, entonces acá las acomodamos para que ellas se vayan hacia el lugar que indica el remallado, porque recuerden que él tiene un derecho y un revés. Colocamos acá un alfilercito cuando ya estén bien alineadas esas costuras para que coincidan las uniones y vamos a pasar la costura dejando el delantero por encima. ¿Listo? Para que entonces el remallado se direccione hacia el posterior, hacia atrás. Cosemos muy bien esta parte y acá recuerden por favor retirar excesos de hilo del remallado porque como le vamos a dar acabado lechuga, esos hilos no nos pueden quedar sobrando porque nos hacen que quede abultada la costura. ¿Listo? Entonces de una vez los vamos retirando. Ahora entonces vamos a cerrar por costados y acá también es importante que acomodemos muy bien las telas y que dejemos el delantero por encima. Entonces simplemente acomodamos acá, si vemos la necesidad colocamos unos alfilercitos de manera que ellos nos ayuden a mantener la tela bien alineadita y pasamos la overlock para cerrar el costado. Bueno, cosemos acá esto rapidito, pero con mucho cuidado que no se vaya a cortar tela y que nos quede bien alineadito. Cortamos excesos de hilo de una vez y miren, así quedó. De la misma manera hacemos el otro lado. Vamos a calcular la medida para el elástico de la cintura. Entonces medimos teniendo el short hacia abierto. Entonces pues acá tomamos solamente la mitad. En este caso tiene 37. Doblo mi metro y el contorno de cintura total serían 74. Y para que el elástico nos quede justo, no nos quede apretado ni suelto, entonces vamos a aplicar acá lo siguiente. Coloco la medida de la cintura acá en la calculadora y lo voy a multiplicar por 0.8. Lo que me dé se lo voy a descontar a la medida y sí o sí adiciono margen de costura, que serían 2 centímetros porque se monta el elástico 1 centímetro sobre la otra punta, ¿no? Entonces eso me da 61.2, pues lo dejo de 61. Este 0.8 podríamos decir que es una medida estándar que se puede aplicar para reducirle la medida al elástico de todas las tallas. Sin embargo, cuando nuestro elástico sea un elástico que estire demasiado, vamos a quizá descontarle 0.9, ¿sí? Porque fíjense que hay elásticos que de pronto estiran mucho y si le quitamos solo 0.8 pues nos va a quedar suelto. Entonces para ese caso quitaríamos 0.9, pero sí o sí le damos el margen de costura después de quitarle ese porcentaje o esa pequeña porción. Y recuerden siempre que la función del elástico es estirar la cintura para que en este caso el short pase por la cadera, se amplíe y pase por la cadera, llegue a la cintura y se ajuste para que se quede ahí. Vamos a coser el elástico acá en la máquina plana, entonces colocamos 1 centímetro encima de la punta y voy a coser acá con una puntada en zigzag, aprovechando pues que tengo esta máquina, me sirve para hacer esa puntadita y que el elástico quede resistente, pero que la puntada no se vaya a reventar. Entonces yo paso acá varias veces, retroceso para que quede bien cosido. Incluso coso como en dos partes, hacia la punta, así, para que me quede doblemente reforzado el elástico y nunca se vaya a abrir. Lo que hago entonces ahora es identificar mitades con la costura de unión del elástico, entonces doblo hacia la mitad y saco la mitad. Luego uno esta marca con la otra que acabé de hacer
y acá hallo las cuartas partes, que en el short ya tenemos centros, delantero y espalda serían mitades y costados serían las cuartas partes. Entonces hacemos que estas marcas coincidan y colocamos el elástico por el revés de la prenda para que volteando la tela hacia el revés de la misma nos quede cubierto el elástico y así es la manera correcta de colocarlo. Entonces simplemente voy a hacer que coincidan las marcas, lo ubico muy bien, que quede alineado el orillo de la tela con el orillo del elástico, direccionamos muy bien las uniones de costura hacia donde se deban ir. Nos ayudamos de alfileres para fijar estos 4 puntos y que el elástico no se nos mueva. Para pasarle ya como tal la puntada acá en la overlock, volteamos la pijama para que nos quede la tela por encima y de esta manera el derecho del remallado quede en esta parte, para que cuando volteemos hacia atrás este pedazo de tela, ¿sí? Para cubrir el elástico, quede el derecho del remallado a la vista. ¿Listo? Entonces vamos acá a acomodar y siempre empezamos desde uno de los puntos donde marcamos. Entonces en este caso pues yo acá levanto el prensatelas, retiro el alfiler que tengo puesto, acomodo y siempre bajo la aguja para iniciar. Es importante que la aguja esté abajo porque así tengamos la presión del prensatelas, nosotros vamos a alar el elástico y esto puede hacer que la tela se salga del puesto, ¿sí? Entonces nos aseguramos teniendo la aguja abajo. Estiramos el elástico de manera que cubra la parte de tela que le corresponde, ¿sí? Y siempre cuidando que el orillo de la tela quede a ras con el orillo del elástico. Acá es importante que la cuchilla no nos corte, o en este caso, bueno, si nos sobrara un pedacito de tela hacia afuera, está bien, pero el elástico no debería ser porque entonces lo va a cortar y le va a reducir el tamaño al elástico. Con mucha calma y con mucho cuidado vamos acá estirando y de ser posible tomamos por la parte de atrás la tela también. Siempre que vamos a parar bajamos la aguja y continuamos. Este proceso acá es repetitivo, así que se los voy a colocar en cámara rápida. Bueno, ahora vamos entonces ya a fijar por completo el elástico y lo vamos a hacer igual acá en esta máquina que aprovechando la costura de zigzag. Si ustedes no tienen máquina con costura de zigzag, si no tienen una plana recta normal, también lo pueden hacer. Agrandan la puntada porque recuerden que el elástico siempre lo vamos a estirar, entonces la puntada debe quedar amplia para que no se reviente, ¿listo? Y entonces acá pues lo que estoy haciendo es básicamente volver a colocar los mismos 4 alfileres en las 4 partes de centro y costados, ¿listo? La puntada que voy a utilizar es esta, que es una más o menos, digamos que mediana. Esta otra es más chiqui y ya la otra es muy grande, entonces yo siento que con esta de la mitad puedo trabajar bien, ¿listo? No le hago ningún otro ajuste a mi máquina porque pues básicamente como está puedo trabajar perfectamente. Bueno, entonces acá hay varias cositas que quiero explicarles para que les quede muy bien cosidito su elástico. Vamos a tener en cuenta que la costura va a quedar hacia la parte, digamos, de abajo del elástico. En este caso, el orillo sería la parte de arriba. Y entonces debemos tener en cuenta la distancia de la aguja hacia el orillo de la parte de arriba para poder mantener como siempre, digamos que la costura recta, ¿no? Que se vea una sola lineecita, aunque es un zigzag, pero que se vea derechita. Entonces, bueno, acá simplemente empezamos a coser, no hacemos retroceso y acomodamos muy bien la tela, que no nos quede amontonada, que no nos quede abultada. Tratamos de estirar siempre con la misma tensión, ¿sí? Que cuando alemos el elástico siempre hagamos como la misma fuerza, ¿sí? Para que el elástico haga el fruncido y quede bien repartidito. Entonces ahí cosemos con mucha calma hasta terminar de coser. Y cuando terminamos de coser, simplemente pasamos por encima de la costura que ya habíamos hecho para que se haga el remate solito. Cortamos el exceso de hilo y revisamos que todo haya quedado perfecto. Si de pronto nos quedó mal, pues sencillamente desbaratamos para que nos quede bien hechecito, porque pues la idea es que hagamos cosas bien hechas desde el principio.
Para el dobladillo lechuga vamos a dejar pendiente para cuando tengamos lista la camiseta hacer todo de una vez. Entonces empezamos a ensamblar la camiseta y la vamos a dejar con el derecho hacia arriba. Enfrentamos espalda con delantero y vamos a coser por hombros, siempre dejando el delantero por encima. Y vamos a ensamblar entonces directamente en la overlock. Pasamos acá la costura teniendo en cuenta que quede bien alineaditas las dos telas y así como hacemos este hombro, hacemos el otro. Le vamos a colocar la manga, entonces la colocamos así con el derecho hacia arriba. En este lado tengo el delantero y acá está la espalda. Direccionamos la unión del hombro hacia la espalda. La manga tiene un piquetico que indica que es el delantero. Entonces yo acá tengo mis dos mangas. Ubico así derecho con derecho y retiro la otra manga que sería la del otro lado. Acá es importante que para empezar a ubicar la manga empecemos desde los costados, ¿sí? No tengamos en cuenta la mitad de la manga con el hombro porque no es la mitad del recorrido. Entonces lo que hacemos acá es unir primero costados, ¿sí? De cierto modo, acá ya garantizamos que debe quedar cosida desde este punto hasta este otro punto. Para hallar la mitad de la manga y la mitad del recorrido de la camiseta, entonces lo que hacemos acá es simplemente juntar estas dos partes que serían los dos costados, así bien alineaditos y doblar la manga para hallarle la mitad, ¿sí? O este paso lo pueden hacer antes de colocarla en la camiseta porque básicamente la mitad de la manga pues da de la misma manera, ¿no? Juntando sus costados y doblándola. Y acá entonces hacemos una marquita. Esta mitad no coincide con la línea de los hombros. Entonces la camiseta vamos a hacer lo mismo. Doblamos acá, extremo con extremo o costado con costado. Y fíjense que me da un poquito más hacia la espalda, ¿sí? La costura de unión se va hacia el delantero. Y así puedo hallar realmente la mitad de este recorrido que debe coincidir con la mitad de la manga. Entonces acá también hago otro puntico. Les hago énfasis en esto porque después cuando estén colocando la manga, lo que van a hacer es de pronto estirar para que les alcance si simplemente ubican la mitad de la manga con la unión de los hombros, ¿sí? Va a quedar un pedazo de manga más corta y el otro más largo. ¿Listo? Entonces, si lo hacemos así, nos queda perfecto. Bueno, y acá les comparto otro truquito para que les quede muy bien esa manga. Entonces, fíjense que la manga se ve un poquito más grande que el recorrido de la sisa. Entonces, nosotros vamos a tomar la tela de la camiseta y en esta partecita que es más curva, que es como lo que queda de la axila hacia el pecho, en este caso, entonces yo voy a estirar ese pedacito un poquito más para que se adapte al recorrido de la manga y el otro simplemente ya ahí, digamos, después de haber hecho ese pequeño estiramiento y acomodar acá, coloco un alfilercito, el otro pedacito de manga que me queda, él se ajusta o coincide casi que perfecto con lo que falta, ¿sí? Entonces, si ustedes ven la necesidad, pues colocan más alfilercitos, ¿sí? La parte donde se debe estirar es la curvita que les digo, de resto vamos llevando básicamente tela de camiseta con tela de manga a la par. Cuando ya vamos a coser en la overlock, la manga debe quedarnos por encima. Al quedar la manga por encima, el derecho del remallado se direcciona hacia la camiseta y esto hace que la manga tenga una bonita caída y no se vaya a ver como paradita, como un poquito englobadita en la parte del hombro. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a acomodar acá muy bien, levantamos prensa tela y empezamos a coser. Acá vamos a hacer esto con mucha calma, despacio, para fijarnos que vaya coincidiendo muy bien la tela de la manga con el recorrido de las sisas. Una vez terminado esto, entonces revisamos que todo haya quedado perfecto, que no nos haya quedado ninguna parte por ahí sin coser y que la costura haya quedado bien hecha. Cosemos la otra manga igual y ya que tenemos las dos mangas puestas, entonces vamos a cerrar por costado.
Volteamos nuevamente la prenda por el revés para que queden los derechos enfrentados y empezando por un lado desde la manga y el otro lado desde el largo, porque recuerden que el delantero debe quedar por encima, acomodamos las telas que coincidan muy bien la unión de las sisas para que cuando ya esté cerradito se vea una sola lineecita ahí y se note que casaron perfectamente. Recuerden que esa costura se direccionó hacia la camiseta, entonces la llevamos así y simplemente colocamos los alfilercitos que consideremos necesarios. Empezamos a coser, recuerden, el delantero se deja por encima y cosemos desde el inicio de la manga, en este caso, hasta llegar al final. Revisamos que la costura haya quedado bien hecha y a mí realmente me encanta esta costura. Para cerrar el otro costado empezamos de la parte de abajo hacia la manga. Bueno, vamos a colocar el cuello y acá tengo que pedirles que me excusen, pero grabé el video en vertical y al girarlo para que ocupe toda la pantalla para este formato, se ve así. Entonces, pues bueno, acá lo acomodamos el cuellito, las dos puntas, derechos hacia adentro, pasamos la overlock para cerrar y luego lo que vamos a hacer acá, un truquito, que en este caso pues la costura no quedó tan gruesa, quizá por la configuración en la que la tengo, pero pues se los enseño para que en dado caso que sientan que su costura está muy gruesa, lo apliquen también. Vamos a cortar acá, vieron que lo doblé a la mitad y cortamos un poquito para que digamos que ese pedacito de tela se pueda dividir en dos y direccionemos una parte de la costura hacia un lado y otra hacia el otro. De esta manera pues no nos queda tan gruesa la costura en el centro. Listo, doblamos nuestro cuello ya con los derechos hacia afuera, lo partimos digamos en la mitad y vamos a pasar a planchar para asentar acá muy bien este doblez y que nos quede bien dobladito a la mitad. Ahora entonces vamos a hallar la mitad del cuello y las cuartas partes. Doblado por donde quedó la costura de unión, así como lo están viendo, marco acá, esta sería la mitad. Luego voy a juntar esa marquita con la unión del cuello y de esta manera obtengo las cuartas partes. Marco acá con este marcadorcito y en el otro lado también hago la indicación porque estas marquitas me deben coincidir con las mitades y cuartas partes en el escote de la camiseta. Vamos ahora a colocarle el cuello a la camiseta. Entonces, la unión del cuello nos va a quedar en el centro de la espalda. La unión del cuello la vamos a dejar para el centro de la espalda. Entonces, colocando derecho con derecho de telas, vamos a ubicar acá con un alfiler para que el centro de la espalda quede con la costura de unión del cuello. Ahora algo que acá es muy importante y que debemos tener en cuenta es que en el cuello ya tenemos marcados cuartas partes y centro, pero en la blusa no. Y para que ustedes nunca se les vaya a olvidar, los hombros de la blusa o de la camiseta en este caso no nos indican las cuartas partes. ¿Listo? Recuerden que esto tiene como una pequeña caída, entonces para poder hallarla vamos a tomar del centro de espalda, alineamos, unimos acá hombros y esta sería la mitad de la camiseta, ¿sí? Centro delantero, centro de espalda, digamos que son las mitades. Luego entonces vamos a unir centro delantero con centro de espalda para hallar las cuartas partes. Y fíjense que no da en la línea del hombro, se desplaza un poco hacia la espalda. La línea de hombro se viene hacia el delantero y la mitad nos viene dando hacia la espalda, ¿sí? Entonces acá también hacemos la marquita a lado y lado y de esta manera pues ahora sí podemos ubicar todo el cuello que va a coincidir las marcas que tiene él con las marcas del escote. Entonces con un alfiler vamos marcando acá o vamos ubicando el cuello según corresponda en cada marquita del escote y de esta manera pues es más fácil empezar a coserlo. Tengamos en cuenta que el escote es más grande que el cuello, entonces vamos a tener que estirar un poquito el cuello mientras estamos cosiendo, pero precisamente como ya tenemos delimitadas las cuartas partes y los centros, entonces el tramo que debemos estirar es más corto. Empezamos a coser dejando el cuello por encima y teniendo en cuenta que no debemos cortar el orillo de la tela.
Vamos estirando de a poquito según corresponda para que esto nos quede bien bonito. Recuerden alinear muy bien las telas y hacer esto con mucha calma. Cuando vamos terminando, sobrepasamos ahí por encima del remallado y dejamos el hilo un poquito largo porque este lo vamos a guardar para que esa costura nos quede un poco más segura. Entonces tomamos una aguja punta roma y vamos a guardar este sobrante de hilo un pedacito dentro de la misma costura. Entonces lo que hacemos es guardarlo por debajo del acabado, introducimos la aguja y ahí metemos ese hilo. De cierto modo no queda guardado todo, pero sí queda guardada una buena parte y con esto nos aseguramos de que la costura no se nos va a soltar. Y para darle un mejor acabado, entonces vamos a planchar. Al dejar el cuello por encima, la costura de unión se direcciona hacia la camiseta y el cuello queda perfecto. Bueno, vamos a configurar la máquina para hacer el acabado o el dobladillo lechuga. En mi video de Instagram yo lo tenía así 3, 6 y 3. Recuerden que estos dos hilos son los que abrazan la costura y este es el de la aguja que hace que se estabilice la tela. Estas medidas pueden variar y si ustedes sienten que de pronto así está muy delgadito, pues lo pueden colocar, aunque esto no hace que se vea más delgado o más grueso, sino más tupida la puntada, ¿sí? Entonces, a mayor número de estos, más tupidito se va a ver. Acá probablemente podríamos colocar de pronto este así en 6, este también en 6 o en 5, ¿sí? Ya es cuestión de lo que ustedes quieran probar. Yo no tengo la última palabra en cuanto a la configuración de una máquina, porque todas las personas, pues, digamos, de cierto modo experimentamos y nos gusta algo y de pronto decimos así está bien, pero pues recuerden que ustedes también pueden hacer la prueba. ¿Qué hace que quede más ancho o más delgado la puntada? El diferencial. En este caso yo la tengo en 1, ¿sí? Y este es lo que regula el ancho como tal, ¿listo? Acá lo colocamos en R y acá lo colocamos en 5R. También tengan en cuenta que de pronto pueden utilizar hilazas, que eso también hace que quede un poquito más gruesito. Bueno, para este short yo utilicé unos hilos acá de color lila que de cierto modo hacen que se vea un poquito delicado. A mí me hubiera gustado colocarle algún tono así como similar al de las florecitas, pero pues no tenía, entonces este siento que se ve delicadito y bonito. Probé con un azul oscuro pero bueno, acá en algunas partecitas sentía que por el color dejaba ver como espaciecitos en blanco, aunque también regulé un poco más la tensión y en ciertos lados se veía un poco más tupidito. Pues aprovechando que tenía suficiente tela, le hice un chorcito a mi hija y le dejé los orillos en este color. Bueno, vamos entonces a empezar y acá les voy a dar unas recomendaciones que ya una de ellas se las había dado antes. Corten el exceso de hilo de remallado de las uniones para que no se les abulte cuando estemos haciendo el orillo. Importante que direccionemos la unión de los costados siempre hacia la espalda. Entonces, en este caso, yo voy a empezar por el delantero y me voy un poquito como hacia el costado para poder direccionar de una esa unión hacia la espalda y acá simplemente voy a coser. Olvidé decirles que para hacer este remallado no tenemos ni la uñeta ni la cuchilla activas. Entonces lo ideal es que la costura, bueno, la tela más bien, no se pase de esa platinita que tiene la máquina, ¿sí? Porque pues no se va a cortar. Y entre más nos pasemos, digamos que los hilos van a recubrir más tela, entonces pues va a quedar de pronto más gruesito. Quizá no se vea mal, pero pues entonces le bajamos un poco le quitamos un poco al largo del short. Miren, ahí se va viendo ya. Y lo importante que deben tener en cuenta acá es que deben estirar la tela. En este caso, mi mano izquierda sostiene atrás y mi mano derecha estira la tela bastante para que se vaya formando estas ondulaciones. Si yo no estiro la tela, pues sencillamente va a recubrir, pero no va a quedar onduladita. ¿Listo? Entonces es como la base de este acabado, es eso, estirar. Entonces acá vamos con mucha calma haciendo todo el proceso, las dos botas, digámoslo así, del short, las mangas de la camiseta y el largo de la camiseta. Aprovechando que les hablo del largo de la camiseta, como no tiene dobladillo,
Yo lo dejé de un largo prudente, que para mí pues estaba bien. Este largo ustedes lo pueden variar si ustedes sienten que está muy cortico, si sienten que está muy largo. Esto es a gusto de ustedes. Entonces, espero que aprovechen mucho este tutorial, que le saquen el jugo, que no llegue ninguna persona malintencionada a tomar mis moldes como si fuera de ella y a publicarlos en sus videos. Me pasó con la blusita básica, el topsito básico que le regalé los moldes. Alguien los tomó y los compartió como si fueran de ellos. No sé qué hacen para borrar las marcas. Cuando yo lo publiqué, no le había puesto marca de agua a todas las hojas, así como en este. Espero que ya eso evite que los cojan como si fueran de ellos, porque realmente hacer esto tiene mucho esfuerzo y no es justo que venga otro aprovechado a cogerlos y decir que son de ellos. Entonces, bueno, cortamos acá esta puntica para poder terminar y que ella no nos quede allá, digamos que metida dentro del el hilo que vamos a terminar de hacer acá. Para terminarlo, entonces nos pasamos un poquito sobre la costura que ya habíamos hecho para poder rematar o darle como el acabado ahí a esa parte. Listo, cortamos y de esta manera pues nos queda ese dobladillo. Ya es cuestión de ustedes que elijan entre usar una piel de durazno, una lanilla, este rip acanalado que es muy lindo y pues de cierto modo lo ideal es que se utilicen telas de punto, ¿sí? Tejido de punto que tengan buena elongación para que puedan estirar en el momento de hacer el dobladillo. Y así quedaron las dos pijamas, espero que les gusten. Recuerden que en la descripción del video les dejo el enlace para que coloquen el código y puedan descargar sus moldes. Besitos, chao.